El coche llevaba horas ardiendo y nadie había llamado a los bomberos. Cuando la patrulla llegó al camino rural de Bahía Monteverde, el humo aún flotaba como una advertencia que llegó demasiado tarde. California Central presume de calma ao surf y atardeceres perfectos. Pero esa madrugada de abril, algo se había roto para siempre. Un sedán reducido a chatarra, sin marcas de choque, sin cables pelados, sin explicación evidente. Al abrir la puerta del conductor, el silencio se volvió espeso. Dentro había un cuerpo calcinado, irreconocible, y algo más inquietante, el fuego había sido meticuloso. El detective Álvaro Rivas sintió ese cosquilleo incómodo que solo aparece cuando un caso no encaja, no hubo colisión, no hubo falla mecánica. Alguien encendió ese incendio con un propósito claro, borrar una historia, pero el fuego no siempre obedece. El registro del vehículo arrojó un nombre de Lucas Moreno, 21 años, estudiante de ingeniería y empleado nocturno en una planta electrónica cercana. Chavo tranquilo, sin pleitos, sin antecedentes, sin enemigos visibles. Demasiado normal para terminar así. Horas después, en la morgue del condado, la forense Elena Cárdenas pidió radiografías antes de tocar el bisturí. No confiaba en lo obvio. En la pantalla aparecieron fragmentos metálicos incrustados en el pecho. 3 trayectorias limpias, precisas. El fuego no lo mató. Solo llegó después. Ese hallazgo cambió todo. Entre tejidos quemados, Cárdenas extrajo un proyectil deformado que sobrevivió a las llamas. Era pesado, extraño, de un tipo que casi no se ve en crímenes comunes. Rivas lo sostuvo con cuidado. Ese objeto no pertenecía a un impulsivo. La policía habló con la madre de Lucasen. Lo había visto esa tarde, apurado por llegar al turno. El jefe confirmó que salió a las 2 de la mañana. Las cámaras lo mostraban caminando tranquilo hacia su coche, sin nervios, sin persecución. Luego, la nada absoluta. Las semanas pasaron, el caso se enfrió, las pistas se agotaron, la frustración creció hasta que el laboratorio devolvió un dato inquietante sobre la bala. Un detalle técnico que no encajaba con un homicidio aislado, porque esa munición no era única. Iba a aparecer otra vez en otro cuerpo, en otro lugar, y cuando eso ocurriera, toda la costa entendería que el fuego solo había sido el comienzo. El amanecer en Playa Bruma reveló algo que el mar no logró esconder. 2 cuerpos yacían boca abajo sobre la arena húmeda, alineados de forma inquietante, como si alguien los hubiera colocado con cuidado antes de marcharse. Las patrullas llegaron rápido, sirenas apagadas, cinta amarela, miradas incómodas. No era un hallazgo común, ni siquiera para una playa acostumbrada a borrachos perdidos o peleas nocturnas. Aquello se sentía distinto desde el primer segundo. Eran 2 hombres jóvenes, disparados por la espalda, sin signos de forcejeo, sin robo. Las carteras seguían en los bolsillos, con el dinero intacto. No fue un asalto, fue una decisión. Los identificaron como Wei Jong y Min Yao, trabajadores de San Francisco que habían venido de paseo, turistas, sin antecedentes ni vínculos entre ellos más allá de haber estado en el lugar equivocado, a la hora equivocada. El detective Álvaro Rivas sintió cómo se le cerraba el estómago. Ya había visto esto antes, no los cuerpos, sino la lógica detrás. Alguien que no atacaba por ira, alguien que elegía con calma. Cerca del estacionamiento, los peritos encontraron huellas recientes de neumáticos, bien marcadas, como si el conductor hubiera esperado ahí sin prisa, observando la playa. Era casi como si el escenario quisiera ser leído. En la morgue, la forense Elena Cárdenas extrajo los proyectiles. En cuanto los sostuvo, levantó la mirada. Rivas lo entendió al instante. Eran iguales. Mismo peso, mismo corte limpio, mismo tipo raro de calibre. Cuando los compararon con la bala hallada en el cuerpo de Lucas Moreno, la coincidencia fue absoluta. No era una copia, era la misma arma. El laboratorio confirmó lo impensable en un revólver antiguo, de tiro deportivo, extremadamente poco común. La teoría del robo murió ahí mismo. Esto significaba algo mucho peor. En las víctimas no eran el objetivo, solo eran oportunidades. Rivas ordenó viajar a San Francisco. Tocaron puertas, hablaron con vecinos, con compañeros. Nadie sabía nada. El silencio empezó a pesar más que las pruebas. Pasaron meses, luego un año.
El asesino desapareció hasta que, 18 meses después, un padre llamó a la policía con la voz quebrada. Dijo que su hija estaba en peligro y que su exnovio presumía de haber matado a 3 personas. En ese instante, el pasado dejó de estar enterrado. Gracias por ver. El problema no fue la llamada, fue el momento exacto en que ocurrió. Cuando la patrulla llegó al pequeño local de barrio, el sospechoso estaba ahí dentro, a pocos metros de distancia, sonriendo como si nada pudiera tocarlo. Esa tranquilidad fue lo primero que alertó al detective Álvaro Rivas. Raúl Benítez había marcado con las manos temblando. Dijo que su hija Clara estaba aterrada, que su exnovio no la dejaba en paz, y que había confesado algo imposible de ignorar. Según él, Iván Cortés decía haber matado a 3 personas a no borracho. No, broma, lo decía con una seguridad escalofriante. Dentro del local, Iván apoyaba el codo en el mostrador, relajado, hablando con Clara como si fuera una charla cualquiera. Rivas no perdió tiempo. Sacó a Clara del lugar y habló con ella ahí mismo, sin rodeos, sin testigos. Clara respiró hondo y empezó a recordar cosas que había intentado olvidar. Meses atrás, Iván la llevó cerca de Playa Bruma. Se estacionaron en la oscuridad. De pronto, él dijo que necesitaba dinero y se fue caminando hacia la playa. Cuando Iván regresó, estaba agitado, sudando, distinto. Parecía ocultar algo bajo la chamarra. Clara juró haber visto la empuñadura de un arma metálica asomar por un segundo. No dijo nada. Entonces, el miedo la dejó muda. Ese punto coincidía exactamente con el lugar donde aparecieron los 2 cuerpos. Iván fue detenido e interrogado esa misma noche. Negó todo, dijo que Clara mentía por despecho, que jamás tuvo un revólver antiguo, que la policía estaba desesperada. Sin pruebas físicas, tuvieron que soltarlo, y eso lo volvió aún más peligroso. Días después, Clara recordó algo más en una noche. Iván la amenazó. Sacó un mahmau, la obligó a tirarse al suelo y le dijo que si hablaba, mataría a su padre. Después, el revólver desapareció. Rivas no pudo ignorarlo. Recordó las huellas de neumáticos halladas años atrás en Playa Bruma. Ordenó reabrir el análisis. Modelos, patrones, desgaste. Compararon moldes antiguos con nuevos registros. La coincidencia fue perfecta. Guiados por Clara, llegaron a una zona de matorrales. Cavaron durante horas. La pala golpeó algo duro al metálico nai. Estaba el revólver encosidado, enterrado pero intacto. Mientras lo levantaban, Rivas sintió alivio por primera vez. El caso estaba a punto de cerrarse. Lo que no sabía era que otro asesino mucho peor ya estaba empezando su propia historia en la otra punta del país. El alivio en California fue breve. Mientras un caso se cerraba, otro comenzaba a gestarse a casi 4,000 kilómetros de distancia, lejos del océano y del fuego. En la ciudad de Río Norte, Virginia, una Lamadao 911 alertó por un coche abandonado con el motor encendido frente a un edificio residencial. La placa pertenecía a Laura Méndez, 35 años, vecina conocida del barrio. No solía olvidar cosas, no solía desaparecer. Cuando un oficial entró a su apartamento, el aire parecía detenido. Laura estaba atada, estrangulada y colocada con una precisión inquietante. No había señales de robo, no faltaba nada. El asesino había entrado y salido sin prisas. El detective Samuel Ríos entendió al instante que aquello no era un crimen impulsivo. La autopsia reveló asfixia lenta, una ligadura improvisada con objetos del hogar y señales claras de agresión sexual. No fue rápido, no fue caótico, fue control. 2 semanas después, la ciudad volvió a contener la respiración. Paula Herrera, doctora de 32 años, apareció muerta en su baño. Misma entrada por la ventana, mismo método, mismo silencio absoluto. El esposo fue descartado en horas. No había discusión, no había motivo visible. Los peritos empezaron a hablar en voz baja, patrones a rutinas en un mismo autor. La forense Marcela Quiroga confirmó un detalle que heló las petequias en los ojos de ambas víctimas. La muerte había sido prolongada. El asesino había observado cada segundo. La prensa bautizó al responsable como el estrangulador del Surens 4L. El nombre se propagó más rápido que cualquier pista. Rejas, alarmas, vecinos, durmiendo con luces encendidas. El miedo se volvió cotidiano.
Cuando la policía aún no tenía una sola huella útil, llegó la tercera llamada. Lucia Chun, 15 años, fue hallada muerta en su habitación. Sus padres dormían al otro lado del pasillo. El asesino entró y salió sin despertar a nadie. El cuerpo mostraba las mismas marcas. Pero esta vez había algo diferente. Un número 8 dibujado torpemente sobre la piel, una firma para Samuel Ríos. Eso lo cambió todo. Ya no perseguían a un depredador silencioso. Ahora tenían a alguien que quería ser visto, y cuando un asesino empieza a firmar, solo hay una certeza: no piensa detenerse. Sin ADN confiable y con pocas pistas físicas, el equipo entendió la verdad más dura. Cada noche, sin arresto, no era calma. Era tiempo ganado para la próxima víctima. El asesino no había desaparecido, solo estaba esperando el momento correcto para volver a actuar. Mientras Río Norte vivía con miedo contenido, el detective Samuel Ríos tomó una decisión clave al dejar de mirar hacia adelante y empezar a mirar atrás. Los depredadores no nacen de la nada. Si el estrangulador del sur estaba ahí ahora, era muy probable que ya hubiera estado ahí antes. Revisaron archivos antiguos, casos cerrados a medias, carpetas cubiertas de polvo que nadie había querido volver a abrir. Fue entonces cuando un expediente resaltó entre todos a Harlington en 3 años atrás. Sandra Molinao, 28 años, fue violada y estrangulada en su apartamento. Vivía sola. Entrada por la ventana sin robo. La escena era casi un espejo de los asesinatos recientes. En aquel entonces, los análisis indicaban un agresor afroamericano y sangre tipo A. No hubo arrestos. El caso murió lentamente, pero no había muerto del todo. En libertad condicional aparecía un nombre en Oscar Molina, 21 años en ese momento. Ladrón reincidente, experto en allanamientos, sospechoso en varias agresiones sexuales, pero nunca condenado por ellas. Cumplió 3 años por robo. Salió del centro de reinserción. 2 semanas después, ocurrió el primer asesinato en Río Norte. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Ríos cruzó fechas, horarios y permisos de salida. Todo encajaba con una precisión inquietante. Oscar estaba libre cada noche en que una mujer fue asesinada. Incluso el día de Acción de Gracias, cuando se permitió salir para visitar a su madre, que vivía a pocas calles de donde mataron a Sandra Molina. La lógica era abrumadora, pero la lógica no bastaba. Cuando Oscar regresó al centro, la policía lo esperaba. No opuso resistencia. En su habitación no encontraron armas, ni fotos, ni recuerdos. Nada que gritara culpabilidad, hasta que alguien levantó la sábana. En el colchón dibujado de forma torpe y repetitiva estaba el número 8. Durante el interrogatorio, Oscar negó todo. Dijo no conocer a las víctimas, no explicó el dibujo, no recordó fechas. Su voz era plana y fría, calculada para Ríos. Eso no era suficiente. Necesitaban algo que no pudiera mentir. Por eso autorizó una decisión arriesgada al tomar muestras de sangre y cabello y enviarlas al laboratorio forense estatal. La tecnología era nueva, cara. Discutida, aún muchos dudaban de ella, pero si fallaba, el estrangulador del sur volvería a las calles. Y la próxima noche, alguien más podría no despertar jamás. La ciencia tardó en responder, y ese silencio fue casi tan insoportable como el del asesino. En el laboratorio forense estatal, los técnicos trabajaron durante días con fragmentos diminutos en cabellos microscópicos, restos biológicos invisibles al ojo humano, huellas químicas que antes no significaban nada. La técnica era nueva, polémica y costosa. Muchos fiscales aún desconfiaban de ella, pero esta vez no había otra opción. Cuando el informe llegó al escritorio de Samuel Ríos, no hubo espacio para interpretaciones. El perfil genético coincidía en todas las escenas. Laura Méndez, Paula Herrera, Lucia Chun, Sandra Molina. La probabilidad de error era de 1 entre 900 millones. Oscar Molina ya no pudo esconderse detrás del silencio. En el juicio, el fiscal no necesitó dramatizar. Presentó fechas, patrones, accesos forzados, ligaduras improvisadas y finalmente el ADN. El jurado escuchó en absoluto silencio. No había testigos presenciales, no había un arma homicida clara, pero la ciencia no dudaba. Oscar fue declarado culpable de todos los asesinatos. El tribunal lo condenó
a muerte. Se convirtió en uno de los primeros criminales sentenciados en el país, basándose principalmente en pruebas genéticas. Un precedente que cambiaría para siempre la forma de investigar crímenes violentos. Para Samuel Ríos, la victoria fue amarga. Había pasado meses persiguiendo a un depredador invisible, un hombre que no conocía a sus víctimas, que entraba en hogares ajenos solo porque podía, solo porque le gustaba. Mientras tanto, en California, el detective Álvaro Rivas cerraba su propio expediente. Iván Cortés cumplía cadena perpetua por asesinatos cometidos sin motivo, sin patrón emocional, sin advertencia, dos historias distintas, dos costaos opustaos, un mismo mensaje incómodo. Algunos asesinos no buscan dinero, no buscan venganza, no buscan justicia torcida, buscan control. Buscan el instante perfecto. Y si nadie los detiene, repiten. Ambos casos demostraron lo mismo. El instinto policial abre la puerta, pero la evidencia forense la cruza. Hoy, los expedientes duermen en estanterías olvidadas, pero las lecciones siguen vivas. Porque en el true crime no siempre gana el más fuerte ni el más astuto. A veces gana una muestra invisible, un dato frío y la decisión de no dejar que el silencio vuelva a matar